hermanos culpa por arruinarle la vida. Y finalmente exploté. Nunca me imaginé que una discusión con mi mamá iba a convertirse en una herida que todavía siento cuando la recuerdo. No sabía que una sola frase podía quedarse atorada en el pecho como si fuera una espina que alguien dejó ahí a propósito. Pero aquí estoy contando la historia, intentando ordenar todo lo que pasó ese día y todo lo que venía arrastrando desde hace años. Tenía 17 años cuando todo explotó. Vivíamos en una de esas zonas donde trabajar siendo menor es casi imposible, donde la pobreza no es un concepto sino un ambiente. Una presencia que te acompaña a todos lados. Despiertas con ella, la oyes en los murmullos de la gente, la ves en las calles, la sientes en el estómago cuando falta comida. No es algo externo, es parte de la casa como las paredes o el techo. Yo vivía con mi mamá, que tenía 37. Una mujer que había vivido más golpes de los que una persona debería soportar. Creció sin apoyo, sin recursos, sin guía. Se convirtió en mamá antes de haber podido entender quién era ella misma. Y aunque siempre quiso ser fuerte, la vida no le dio descanso. Una cosa tras otra, como una gota cayendo en la misma piedra durante años. Desgasta. Ese desgaste terminaba cayendo encima de nosotros, sus hijos. No porque ella lo hiciera a propósito, no porque nos odiara, no porque fuera malas, sino porque era lo único que tenía a la mano. Y nosotros éramos los únicos que no podíamos irnos. Yo siempre traté de excusarla, de entenderla, de decirme solo está cansada. Me convencí de que su temperamento, sus arranques, sus silencios duros, sus comentarios hirientes, eran solo resultado del estrés, de la pobreza, del hambre, de la deuda emocional que venía arrastrando desde su propia infancia. Pero la verdad es que dolían. Dolerían a cualquiera. Mi hermano tenía 19 y vivía con nosotros también. Él se enterraba casi todo el tiempo tratando de sobrevivir a su manera. Cada quien tenía su forma de lidiar con la vida. Y entonces llegó ese martes. Un martes común, sin nada especial. Yo estaba haciendo tarea en la mesa. El ambiente estaba calmado, casi silencioso. La casa no tenía comida, pero era una tarde relativamente tranquila, hasta que escuché que mi mamá llegó y cerró la puerta con el gesto duro, llevando un sobre arrugado en la mano. No saludó, no explicó, no se sentó, solo dijo, con una frialdad que todavía me sorprende recordarla: ya no voy a comprar comida. Ya están grandes. Que cada quien compre lo suyo. Me quedé completamente quieta. Mi estómago se apretó como si hubiera tragado una piedra. Levanté la mirada. Esperé que dijera que era broma, que estaba exagerando, que estaba frustrada, que solo necesitaba desahogarse, pero no, lo decía en serio. Fue ahí cuando supe que algo muy grave había pasado. La explicación llegó después, como si soltar la bomba no hubiera sido suficiente. El SNAP, el apoyo de alimentos, se lo habían cortado. El dinero ya no alcanzaba. Mi hermano se había negado a darle $100 para completar comida para la semana, y para ella esa negativa fue una traición. Una ofensa imperdonable, así que tomó la decisión de castigar no solo a mi hermano, sino a todos. Yo sentí como dentro de mí algo tronó, algo que llevaba demasiado tiempo tensado, algo viejo, acumulado, cargado de años, escuchando la misma frase: yo no pedí tener hijos. Me arruinaron la vida. Si no tuviera hijos, todo sería diferente. Estoy cansada, crié sola. Ya están grandes, yo ya hice mi parte. Frases que eran parte del aire de la casa. Frases que escuché desde que tenía memoria. Frases que, aunque venían de un lugar de frustración, para mí significaban otra cosa. Significaban que, si ella tuviera la oportunidad, elegiría una vida sin nosotros. Cuando dijo que no iba a comprar comida porque estábamos grandes, algo dentro de mí dejó de sostenerse. No era solo el hambre, no era solo la pobreza. Era el simbolismo: comida es cuidado, comida es amor. Quitarla como castigo. Duele. Yo respiré hondo, tratando de mantenerme calmada, pero las palabras que salieron de mi boca no nacieron desde la calma. Nacieron desde todos esos años de sentirme un estorbo, de sentir que estaba ocupando un lugar que ella nunca quiso llenar. ¿Pa' qué tuviste hijos entonces? Solté. ¿Pa' qué tener hijos si eres pobre y luego te arrepientes? El silencio que siguió fue uno de los más violentos que he vivido. No fue gritado, no fue insultado, fue un silencio que cayó sobre la casa como una losa. Mi mamá me miró como si yo hubiera dicho el peor pecado. Apretó la mandíbula. Dijo que no era cierto, que yo estaba exagerando, que no entendía su cansancio. Y luego dijo lo que decía siempre: ya están grandes, ya los crié. Esa frase para mí siempre fue una daga, como si cumplir 17 años significara que la responsabilidad de ser madre terminaba ahí, como si la comida fuera opcional, como si el amor tuviera fecha de caducidad. Yo sentí que me ardía la cara, el corazón me golpeaba en las sienes. Años de aguantarme se mezclaron con el miedo, la tristeza, la frustración.
Y entonces dije lo que nunca pensé que diría: si no nos querías, ¿por qué no abortaste? Si de verdad nos odias tanto, ¿por qué no estuviste? La respiración de mi mamá se cortó. Su rostro cambió por completo. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no dejaba caer. Y con la voz más rota que le he escuchado. Debí haberlo hecho, esa frase. Esa frase me atravesó como nada en la vida me ha atravesado. Yo no sé cómo describir lo que sentí. Dolor, vacío, rabia, confusión. Un golpe emocional que me dejó sin aire. No lloré en ese momento, ni grité, ni respondí. Mi mamá siguió gritando después, yo también. Mi hermano salió del cuarto enojado, diciendo que no era su culpa que ella no supiera manejar el dinero. Ella lo atacó. Nosotros la atacamos. Era una batalla de años, explotando en una sola tarde, cuando ya no había más gritos que decir. Cuando las lágrimas se habían secado de tanto caer, cada uno se encerró en su cuarto. La casa quedó en un silencio espeso, muerto, como si la discusión hubiera dejado cenizas flotando en el aire. Horas más tarde, escuché pasos. Mi mamá tocó la puerta. No respondí. Entró igual, se sentó en la orilla de la cama y habló con una voz tan baja, tan rota, que por un segundo pensé que no era ella. No debí decir eso, me dijo. No lo siento. Lo dije porque estoy cansada, porque tengo miedo, porque no puedo más, porque estoy sola, porque no sé qué hacer. Yo seguí mirando hacia otro lado, ella siguió hablando. A veces siento que fallé desde el primer día. Fallé contigo, con tu hermano, conmigo. Yo no quise decir lo que dije. Estoy asustada, estoy cansada, no tengo a nadie, no pude evitar sentir algo dentro de mí ablandarse. No del todo, no al punto de perdonarla, pero sí al punto de entender que ella también era una persona rota. Yo finalmente respondí: duele, mamá. Duele que siempre digas que arruinamos tu vida. Duele sentir que si pudieras regresar el tiempo, no nos tendrías. Ella empezó a llorar. Un llanto viejo, un llanto cansado, un llanto que venía de años, no solo de esa noche. Esa conversación no arregló nada, pero abrió algo. Una puerta pequeña, una grieta de luz. En los días siguientes trató de buscar ayuda. Consiguió comida en un banco de alimentos. Intentó hablar con nosotros con menos explosiones. Intentó explicar y no solo gritar. Nuestra relación no se volvió perfecta. Las palabras no desaparecieron. Las heridas tampoco, pero entendimos que no éramos villanas. No éramos enemigas. Éramos dos personas cansadas. Dos personas con dolor. Dos personas sin herramientas. Dos personas heridas por la pobreza, no por la maldad. Y aunque todavía me duele lo que dijo, sé que ella también carga con cosas que nunca pidió. Sé que, en el fondo, ninguna de las dos quiso lastimar a la otra. Solo estábamos sobreviviendo como podíamos. Y sí, a veces eso también explota. Ahorré 6 años para estudiar y mi familia quiere que le dé todo a mi sobrino. A veces, la gente que más debería apoyarte es la primera en extender la mano para quitarte lo que construiste con años de esfuerzo. Esa frase la había escuchado antes, pero nunca la había entendido realmente. Sabía que había familias complicadas, historias de hermanos que se peleaban por herencias, o padres que manipulaban a sus hijos para obtener ventajas. Pero nada de eso parecía pertenecerme a mí. A mi familia tenía sus problemas, sí, pero yo siempre había creído, o querido creer, que había un mínimo de respeto, un límite invisible que nunca cruzarían. Anne estaba equivocado. Esta es la historia de cómo mis propios padres y mi hermana intentaron quedarse con absolutamente todo lo que ahorré durante 6 años. Sí sé, 6 años que dicho así parecen simples, cortos, comprimidos, pero que vividos día por día fueron interminables. 6 años que pesaban en mi cuerpo, en mi espalda, en mis manos, pero también en mis sueños. Yo crecí con una promesa. Mis padres me repitieron desde que era niño que ellos pagarían mis estudios. Para eso trabajamos, decían. Tú preocúpate por sacar buenas calificaciones, agregaban. Era un trato justo. Pensé siempre, y yo cumplía. Sacaba buenas notas, hacía mis tareas, no daba problemas, todo parecía estar encaminado hacia el futuro que me habían dibujado. Pero ese futuro nunca llegó. Cuando terminé la preparatoria y llegó el momento de entrar a la universidad, la excusa apareció, como un invitado que nadie quiere, pero que siempre llega puntual. No podemos, no hay dinero, sé. Nos juntaron muchos gastos. ¿No te puedes esperar un año? Un año se volvió 2 y luego 3. Luego lo entendí, no había dinero. Nunca lo hubo. La promesa siempre fue un espejismo. Entonces, trabajé como si no tuviera otra opción, porque no la tenía. Pasé por empleos donde apenas ganaba para el transporte, lugares donde mi esfuerzo era invisible, horarios que me absorbían la vida. Pero seguí, guardé cada peso que podía. A veces comía menos ané, a veces no salía, a veces me perdía reuniones familiares solo para cubrir turnos extra. Todo con un objetivo en mente: estudiar, avanzar, construir el futuro que me habían prometido, pero que terminé prometiéndome yo mismo. Después de tanto,
Llegó un pequeño milagro en una beca. Cuando la leí no supe si llorar, reír o caerme al piso. Era la oportunidad que necesitaba, el empujón que durante años había esperado. Mi ahorro, ese dinero reunido peso por peso, sacrificio por sacrificio, dejó de ser un fondo para estudiar y se convirtió en mi respaldo para lo que necesitara en renta. Comida, transporte, emergencias, era mi vida en forma de billetes. Pero entonces entró en escena otra constante en mi vida, en mi hermana. Mi hermana es 4 años, mayor que yo, y desde que tengo memoria, su frase favorita es: "An, estoy sola. Nadie me ayuda. A la familia debería apoyarme". Lo repetía como si fuera un mantra. Tuvo un hijo hace unos años, y desde entonces, ese discurso se volvió su armadura, su escudo, su carta para pedir lo que fuera, a quien fuera. Y mis padres siempre decían que sí, siempre, sin cuestionar, sin pensar en las consecuencias. Yo nunca dije nada. Mientras ella hablaba, lloraba y contaba sus desgracias, yo trabajaba. Mientras ella pedía ayuda, yo hacía horas extras. Mientras ella reclamaba apoyo, yo aprendía a sobrevivir por mi cuenta. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en esa reunión familiar. Era una comida cualquiera, de esas donde parece que no pasa nada importante, pero termina saliendo marcado. Estábamos todos en la mesa, hablando de cosas insignificantes. Entre el ruido de cubiertos y conversaciones cruzadas, mis padres dijeron algo que me heló la sangre. Sí, él tiene su fondo todavía. Sentí cómo se me cerraba el pecho. Ellos sabían perfectamente que yo no quería que nadie supiera eso, especialmente mi hermana. Lo habíamos hablado, los había pedido. Les expliqué lo duro que fue juntar ese dinero, lo mucho que lo necesitaba, lo importante que era para mí, y aún así, lo dijeron como si fuera una anécdota graciosa. Mi hermana volteó hacia mí, como si hubiera visto un tesoro enterrado. En un segundo se me acercó, y sin siquiera disimular, soltó "Andamelón", hacían con esa palabra seca, áspera, descarada. "Dame lo que queda", repitió, como si yo fuera un cajero automático personalizado. "Tú puedes volver a vivir con nuestros padres y ahorrar otra vez. Mi hijo lo necesita más". Mi cerebro se desconectó. No sabía si reír por lo absurdo, llorar por la impotencia o gritar por la falta de respeto. Y antes de que pudiera reaccionar, mis padres intervinieron. "Tu hermana tiene razón. Ella sí necesita el dinero en la familia. Ayuda a la familia, por supuesto. Como siempre, el coro de apoyo incondicional hacia ella. Pero curiosamente, ese discurso nunca se aplicaba hacia mí, Ann. Cuando yo necesitaba algo, siempre había excusas. Pero cuando ella pedía, había obligación. Yo respiré hondo, muy hondo, y dije lo más simple, lo más honesto, lo más necesario. No. En ese momento, el aire en la sala cambió. La temperatura subió. Las miradas se afilaron. Mi hermana se puso roja, furiosa. "Eres un egoísta", gritó. "No piensas en los demás. Siempre ha sido así. Siempre piensas solo en ti". A mis padres la siguieron. "Es tu familia. Tu sobrino lo necesita más. No seas desconsiderado. Eres una decepción. Una decepción". Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo. Yo, Milavanti, sabía que si me quedaba, explotaríamos todos. Así que simplemente tomé mis cosas, empujé la silla hacia atrás y salí sin decir más. Sentí las miradas quemándome la espalda. Escuché murmullos, reclamos, insultos disfrazados de preocupación. No volteé, no podía. Caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta. Todavía estoy procesando lo que pasó. A veces me siento mal. No lo voy a negar. Son mis padres y mi hijo hermana. Uno quiere creer que la familia es un refugio, no un campo de batalla. Uno quiere imaginar que van a alegrarse por los logros, por los sacrificios, por el esfuerzo. Pero ellos no vieron nada de eso. No vieron mis horas de trabajo, no vieron mis noches sin dormir, no vieron mi cansancio acumulado, no vieron mi disciplina, no vieron mis metas, solo vieron dinero y quisieron quitármelo, como si fuera de ellos, como si lo merecieran, como si yo estuviera obligado a entregarlo pero no lo estoy a veces. Cuando la familia te pide algo, no es ayuda, es abuso disfrazado de obligación moral. Y descubrirlo duele. Duele más que cualquier pelea, cualquier conflicto, cualquier discusión. Hoy entendí algo que tardé años en aceptar. No, eres egoísta por proteger lo que construiste tú solo. No eres malo por poner límites. No eres una decepción por defender tu futuro. Egoísta es quien quiere quitártelo. Egoísta es quien nunca trabajó por ti. Egoísta es quien exige sacrificios que ellos mismos jamás hicieron. Y aunque mi familia no lo entienda, aunque me juzguen, aunque intenten hacerme sentir culpable, hay algo que sé con absoluta certeza. Ese dinero es mío. Ese futuro es mío. Y por primera vez en mi vida, yo también me voy a elegir a mí. Fui la mala por reportar que su hijo estaba solo en la tienda. Nunca pensé que una situación tan cotidiana
cómo terminar un turno en la tienda pudiera convertirse en una duda moral que me persiguiera tanto tiempo. Ni tampoco imaginé que una llamada al número que no es de emergencia, ni siquiera al 911, podría tener repercusiones tan enormes. Repercusiones que, hasta el día de hoy, sigo analizando en mi cabeza como si hubiera sido yo la jueza, el jurado y la verdugo de alguien más. Tengo 20 años. Trabajo en una tienda de abarrotes cualquiera. Un trabajo como tantos: cajas, inventario, reponer productos, lidiar con clientes groseros, sobrevivir a turnos interminables. Nada especial. Y sin embargo, ese lugar se convirtió en el escenario de algo que nunca pensé vivir. Entre mis compañeros había una mujer a la que llamaré Ana. Tenía 29 años, 3 hijos y una vida que parecía desbordarse por todos lados. Yo no soy nadie para juzgar, pero desde que la conocí me daba la impresión de que vivía siempre al borde del colapso. Llegaba tarde constantemente, lloraba en la sala de descanso por situaciones personales, cambiaba turnos a última hora. Lo típico de alguien que no la está pasando bien. Era caótica, sí, pero también humana. Y la vida puede ser brutal cuando eres mamá soltera con 3 hijos y casi ningún apoyo. Durante meses me mantuve al margen. No éramos amigas, pero convivíamos en el mismo espacio. Yo trataba de ser amable. Ella trataba de sobrevivir. Todo normal, hasta que, de repente, empecé a notar algo extraño. Su hijo mayor, que calculo tendría unos 9 años, aparecía en la tienda a todas horas. A veces entraba a buscarla porque no encontraba quien cuidara de sus hermanos. Otras veces estaba sentado en la banca afuera, solo, sin nada que hacer, mirando al vacío o jugando con los cordones de sus zapatos. A veces se quedaba ahí horas. No pensé mucho en eso al principio. Pensé que tal vez tenía miedo de quedarse solo en casa o algo así. Pero luego empecé a notar un patrón: era muy frecuente. Y no solo durante el día. También en la noche. Una tarde, mientras reponía mercancía en el pasillo de papas fritas, escuché la voz del niño llamándola desesperado. Él venía corriendo porque no la encontraba, y yo me alarmé por instinto. Lo llevé con ella. ¿Dónde estaba? En la parte de atrás, fumando, riéndose con otro empleado. Y cuando le dije que su hijo estaba buscándola, ella solo respondió: «Ay, no pasa nada». Él sabe que no debe hablar con extraños. Esa frase me quedó grabada. Porque una cosa es confiar en tu hijo. Y otra es dejarlo solo en un estacionamiento oscuro o en una banca durante horas. Me incomodé, pero traté de justificarla. La vida es dura. El dinero no alcanza. El cuidado infantil es carísimo. Quizá ese día no tenía otra opción, pero la situación siguió repitiéndose. Y cada vez me hacía más ruido, hasta que llegó esa noche. La que partió la historia en dos. Habíamos cerrado la tienda. Eran como las 11:40 de la noche. Salí cansada, con las piernas adoloridas, dispuesta a llegar a casa y dormir. Y ahí, en la banca afuera de la tienda, estaba él, dormido, pero no era ese sueño tranquilo de un niño protegido. Era un sueño pesado, incómodo, como quien se desploma porque ya no puede más. Tenía la sudadera puesta como si quisiera esconderse del mundo. Los zapatos desatados. El cuerpo torcido sobre la banca fría. Y hacía frío. Un frío que atravesaba la ropa. Me quedé parada frente a él y sentí un nudo en el estómago. Algo que decía: esto no está bien. Esto no es normal. Miré alrededor. El estacionamiento estaba casi vacío. Tenía miedo de despertarlo y asustarlo. Tenía miedo de ignorarlo y que alguien más se aprovechara de que estaba solo. Tenía miedo de entrar a hablar con su mamá, porque ya sabía que iba a tomárselo a la ligera, pero entré, y ahí estaba ella. Riendo. Como si nada pasara. Como si su hijo no estuviera fuera, solo, dormido, vulnerable. Me costó trabajo hablar, pero le dije lo que vi. Ella solo respondió algo como: «Ay, es que no tenía con quién dejarlo». Él está bien. Sabe que aquí estoy, y siguió riéndose. Yo me quedé completamente en shock. Porque ese niño no estaba bien. Ese niño estaba solo a medianoche. Dormido en una banca. Expuesto. Desprotegido. Y lo peor. Ignorado. Salí de la tienda con el corazón acelerado. Lo miré otra vez. Dormido. Con la cabeza ladeada. Parecía tan pequeño, tan frágil. Sentí una tristeza que no puedo explicar. Y un miedo.
Miedo intenso. Miedo de que algo malo pasara. Miedo de ser cómplice del silencio, y sin pensarlo demasiado, marqué el número de emergencias no urgente. No llamé al 911. No dije el nombre de la mamá. No dije dónde trabajaba. Solo dije, hay un niño solo afuera de esta tienda. No sé qué hacer. Está dormido. Es tarde. Hace frío, eso fue todo. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar. Colgué. Me quedé ahí unos minutos, observando. Nadie llegó de inmediato. Yo me fui a casa con un vacío en el pecho. Pero también con la sensación de que no podía quedarme sin hacer nada. La semana siguiente, el CPS, Servicio de Protección de Menores, visitó el apartamento de mi compañera, y al día siguiente, ella llegó al trabajo destrozada, llorando, temblando, gritando que alguien había hecho un reporte de negligencia, que estaban investigando, que solo estaba abrumada, que no tenía opción, que el niño sabía dónde estaba, que ella era una buena mamá, que la vida es injusta, y entre lágrimas. Dijo que se llevaron a los niños temporalmente. Yo sentí como si alguien me hubiera atravesado el estómago. Quería vomitar. Quería llorar. Quería salir corriendo. Mi cuerpo sabía lo que mi mente no quería admitir. Esto tiene que ver conmigo. Ella lloraba diciendo que le habían arrancado a sus hijos. Que necesitaba ayuda, no castigo. Que la gente no entendía. Que todo estaba tan caro. Que estaba sola, y yo solo. Me congelé. No puedo describir la mezcla de emociones. Era como estar atrapada entre dos verdades que no podían coexistir, porque también era verdad que su hijo estuvo solo muchas veces. Solo por horas. Solo en la noche. Solo dormido en el frío. Solo mientras ella se reía atrás, yo no la odiaba. No quería su mal. Pero tampoco podía negar lo que pasó. Ella seguía llorando, preguntando, ¿quién haría esto? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Y yo solo quería desaparecer. No le he dicho a nadie que fui yo. No sé si lo haré. Tal vez nunca, y a veces pienso, ¿le arruiné la vida? ¿Le arruiné la vida a una familia? O tal vez, ¿evité algo peor? Si esa noche algo le hubiera pasado a su hijo, algo irreparable, ¿cómo me sentiría? No lo sé, no tengo una respuesta limpia, solo tengo este nudo en el pecho que a veces siento que no se va a deshacer nunca.